Encuentro. Javier, parado en la base de un edificio, lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Y al mismo tiempo, Emilio, en una ventana a 40 metros más arriba, lanza otra piedra hacia abajo con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Determinar el tiempo y la altura en la que las dos piedras se cruzarán y construir una gráfica de la posición en función de tiempo. Entonces vamos a dibujar. Tenemos Emilio, que está en una ventana. Vamos a hacer la ventana. Este es Emilio, Emi, que tira la piedra. Y 40 metros más abajo está Javier, que tira la piedra hacia arriba, ¿no? Entonces, este tira la piedra con una V0, 1, vamos a llamarla, igual a 10 metros sobre segundo. Y este la tira hacia abajo con una velocidad de 10 metros sobre segundo hacia abajo. Entonces, V02 igual a menos 10 metros sobre segundo. Pues estamos tomando positivo hacia arriba y para abajo tenemos la gravedad. Entonces, ¿cuándo se van a cruzar? Bueno, esto sabíamos que era 40 metros de altura. Entonces, ¿cuándo se van a cruzar? Cuando la altura de las dos sea la misma, ¿no? Ahí se cruzan. O sea que la altura final 1, final del 1, va a ser igual a la altura final del 2. Y si se acuerdan, la altura final se planteaba así. La altura final del 1 va a ser la altura inicial del 1, que va a ser 0, más la velocidad inicial 1 por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En cambio, la altura final del 2 va a ser la altura inicial del 2 más la velocidad inicial del 2 por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo va a ser el mismo, porque se cruzan en el mismo instante y la misma altura. Entonces sabemos que altura final 1 y altura final 2 son iguales. Entonces podemos igualar las dos cuentas. O sea que menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial del 1 por el tiempo va a ser igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial del 2 por el tiempo más la altura inicial del 2. Esto lo paso sumando, se me simplifica, esto se me va con esto, entonces me queda que la velocidad inicial del 1 va a ser, bueno, nos queda esto así. Voy a pasar restando la velocidad inicial del 2, directamente voy a poner números. Velocidad inicial del 1 era 10t, 10 metros sobre segundo, lo dejo sin unidades para que sea más fácil ver las cuentas. Acá teníamos velocidad inicial del 2, velocidad inicial del 2 por el tiempo, más altura inicial del 2. La velocidad inicial del 2 es menos 10t. Eso es importante tenerlo en cuenta, pues si dejáramos 10t, fíjense que se nos cancelarían, no nos daría. Por eso es importante tener en cuenta, muy en cuenta, el sistema de referencias, que nos da menos 10. Entonces, más la altura inicial del 2, que es 40 metros, lo voy a dejar así. Paso sumando el 10, me queda 20t igual a 40, paso el 20 dividiendo y me queda que t es igual a 2 segundos. O sea que se cruzan a los 2 segundos. Y ahora tendríamos que ver a qué altura es 2 segundos. Entonces este 2 segundos lo podemos reemplazar en cualquiera de estas dos cuentas y nos debería dar el mismo número. Entonces lo que voy a hacer es reemplazarlo en la primera, por el simple hecho de que tiene menos números. Entonces me queda que la altura final del 1 es igual a la altura final del 2, que va a ser igual a la velocidad del 1, o sea 10 por 2 metros, pues me quedan metros, menos 4,9, que es 0,5 por la gravedad, 4,9 por 4 metros. 4 porque es 2 al cuadrado, el tiempo al cuadrado. Y esto me da una altura final de 0,4 metros. O sea que se cruzan recién a los 0,4 metros de altura. Ahora, construir una gráfica de la posición en función del tiempo. Posición en función de tiempo. Entonces, ahí tengo mi gráfica. Y yo sé que la piedra que la tiran de arriba va a ser, la voy a poner de 40, ¿no? Y va acelerado hacia abajo y se cruza en el 2 con la otra en el 0,4. O sea que pasan las dos por acá. Otro dato que podría averiguar para poder dibujar esto mejor es a qué velocidad, en qué momento uno alcanza, el que lo tira desde abajo alcanza la altura máxima. Para eso tendría que ver que la velocidad sea 0, ¿no? Que es cuando alcanza la altura máxima, ¿se acuerdan de eso? Entonces 0 va a ser la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial era 10 y si despejo el tiempo en esta fórmula nos da
1,02 segundos. O sea que aproximadamente nos queda un tiempo por acá de altura máxima. Y la altura máxima la podemos calcular con la fórmula Hmax igual a altura inicial que es 0 más velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esa altura máxima me da 5,1 metros. Entonces puedo graficar que en mi segundo 1 y a una altura de 5 metros, o sea, si esto era 10, 5 va a estar por acá. Esa va a ser la altura a la que llega la piedra que tiro desde abajo. Fíjense que es tan achatado esto porque la escala es muy dispar. O sea, acá en 4 cuadraditos hice 40 y acá en 8 cuadraditos hice 2 segundos. Por eso queda tan raro el gráfico. Bueno, entonces la piedra que tiro de abajo va a ser algo así. Y vuelve a bajar y cae. Y la piedra que tiro de arriba tiene que pasar por acá. Entonces va a ser algo bastante más empinado, casi una recta. Hacia así y cae. Si hiciéramos zoom, veríamos que en realidad hace algo así. ¿Está bien? Pero bueno, acá con la escala quedó así. Pero lo importante es que las dos son curvas. ¿Está bien? Bueno, siguiente. El capitán de un barco lanza verticalmente hacia arriba una señal de emergencia verde. Y un segundo después una señal roja. Ambos con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Determinar la altura y velocidad de la señal de color rojo cuando la señal roja alcanza su altura máxima. Bueno, entonces acá hay un error de tipeo. Color verde. Acá vamos a... O sea, la señal de color rojo cuando la roja alcanza su altura máxima. O sea, la velocidad va a ser 0. Acá me parece que lo que tenemos es un error de tipeo. Entonces voy a poner verde. Bueno, señal de color verde cuando la roja alcanza su altura máxima. Entonces, ¿cuándo la roja alcanza su altura máxima? Cuando la velocidad de la roja... Ah, y una cosa. Los tira en tiempos distintos. O sea, los larga en tiempos distintos. Y nos conviene partir siempre del mismo instante. Entonces vamos a marcar como instante 0. Vamos a poner T0. Va a ser cuando lanza la roja. Porque siempre nos conviene trabajar desde un instante. No, porque si tira los dos en distintos momentos es difícil calcular. Entonces nos conviene decir, bueno, acá tira la segunda. Entonces acá la segunda sale para allá. Y esta otra va a estar a una determinada altura con una determinada velocidad. Entonces T0 es cuando tira la roja. Tenemos que buscar la altura y la velocidad de la verde en T0. Entonces, a ver, T0 tenemos la roja. Vamos a ver, velocidad roja va a ser la velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundo. Y la altura de la roja va a ser 0 metros, que es de donde la tira. Y en el T0 también tenemos que buscar la velocidad de la verde y la altura de la verde. Para esto vamos a hacer lo siguiente. La velocidad de la verde va a ser velocidad igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Tiempo va a ser 1 segundo, porque tira la roja 1 segundo después que la verde. Entonces nos da una velocidad de 10,2 metros sobre segundo. Entonces la velocidad verde en el instante 0 es 10,2 metros sobre segundo. Para sacar la altura, hacemos altura igual a altura inicial, que bueno, va a ser 0, más velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y nos da una altura de 15,1 metros. Entonces ya tenemos la altura del verde, la velocidad del rojo, tenemos todos los datos. Entonces esta va a ser nuestra situación inicial. Ahora sí podemos trabajar. Este es tiempo 0. O sea, acá el tiempo lo tomamos como 0. Determinar la altura y velocidad de la señal de color verde cuando la roja alcanza su altura máxima. Cuando la roja alcanza la altura máxima, cuando la velocidad del rojo es igual a 0. Que va a ser la velocidad inicial por el tiempo. La velocidad inicial, perdón, menos la gravedad por el tiempo. Despejamos el tiempo, nos queda que es la velocidad inicial sobre la gravedad y nos da 2,04 segundos. Entonces el tiempo de la altura máxima va a ser 2,04 segundos. ¿Cómo sacamos cuál va a ser el del otro? Y buscamos la velocidad. Primero, entonces, la velocidad del verde va a ser igual a la velocidad inicial, que no va a ser 20, va a ser 10,2, porque es la situación inicial que planteamos. Entonces lo voy a escribir acá para que saque escrito 10,2 metros sobre segundo. Si no, tendríamos que escribir, agarrar este tiempo y sumarle 1, porque la verde la tira antes, para ver la posición, si dejáramos los tiempos como están. Bueno, pero es más fácil verlo de esta forma, que ir cambiando todo el tiempo los tiempos, que hay más margen de error. Acá nos equivocamos menos. Bueno, 10,2 metros sobre segundo
menos la gravedad, que va a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, y el tiempo va a ser 2,04 segundos. Tenemos entonces una velocidad de menos 9,8 metros sobre segundo. Y ahora nos faltaría sacar la altura, entonces buscamos altura de la verde, va a ser la altura inicial de la verde, que va a ser 15,1 metros, porque es la altura que tomamos en el tiempo cero, que el tiempo cero es el mismo para... Lo importante es que el tiempo cero sea el mismo para el rojo que para el verde, ¿está bien? Entonces, 15,1 metros más 10,2 metros sobre segundo por el tiempo, por 2,04 segundos, menos un medio de la gravedad, o sea 4,9 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, o sea por 2,04 segundos al cuadrado. Y esto me da una altura de 15,5 metros. Otra forma de pensarlo podría haber sido decir, bueno, si esto es el tiempo 2,04, para la verde, que lo largué un segundo antes, va a ser el tiempo 3,04. Pero me parece que eso es más complicado. Determinar qué tan alto desde el punto de partida van a cruzarse ambas señales. O sea, cuando la altura del rojo, vamos a poner 2, cuando la altura del rojo sea igual a la altura del verde. O sea, la altura del rojo va a ser la posición inicial del rojo, que es 0, más la velocidad del rojo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, esto por el tiempo. Y esto tiene que ser igual a la altura del verde, inicial del verde, ¿no? Más la velocidad del verde por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto se me simplifica con esto. Y me queda, voy a escribir solo los números. Velocidad del rojo, de largada, la inicial es 20 metros sobre segundos. Por el tiempo tiene que ser igual a la altura inicial del verde, en el tiempo cero va a ser 15,1 metros. Y la velocidad del verde iba a ser 10,2 metros sobre segundo por el tiempo. Lo más importante, como ya les dije, es tomar los intervalos de tiempo iguales. O sea, que el tiempo inicial que tomo y el tiempo final sea el mismo para los dos. ¿Entienden? Despejo el tiempo y me va a dar 1,54 segundos. Y ahora lo único que me queda es reemplazar este tiempo en cualquiera de las dos fórmulas. Y lo voy a reemplazar en la de la altura del rojo. Altura del rojo igual a velocidad del rojo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si lo reemplazo en la otra me va a dar lo mismo, pero esta tiene menos números. Y me da una altura de 19,18 metros. Y esa va a ser la altura en la que ambos cuerpos se van a cruzar en el aire.